Hay un dicho famoso que todos nosotros conocemos que dice: ojos vemos, corazones no sabemos. A veces uno ve por fuera y no sabe qué es lo que pasa adentro. No sé cuántos de ustedes compraron de repente un libro por la portada. Se veía tan bueno, tenía una portada tan bonita. Yo no tengo vergüenza de decir que hay libros que yo compré solamente por la portada. El contenido es ok, pero la portada está preciosa. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es conocer bien a una persona. Conocer profundamente a alguien, conocer de verdad. Conocer más allá de lo superficial, ¿cierto? Y la profundidad con la que conoces a una persona puede definir tu futuro. La profundidad con la que conoces a una persona puede definir tu futuro. Y Navidad se trata básicamente de conocer a Jesús. El nacimiento de Jesús es exactamente la encarnación de todo lo que nosotros pudiéramos saber sobre Dios. De hecho, Jesús mismo dijo: el que ve a mí ve al Padre. O sea, todo lo que podemos ver y conocer de Dios está en Jesús. Él es la perfecta revelación. Y muchas veces nosotros tenemos la impresión de que conocemos a Jesús. Se habla mucho de Jesús, el Jesús en la cultura, pero no siempre se conoce a Jesús como debiéramos conocerlo. Y quisiera invitar a ustedes a que lean conmigo un texto que está ahí en Juan capítulo 4, los versículos de 1 a 10. Alguien pensará: pastor, es Navidad, tenemos que leer Juan 1, ¿no? No 4. Pero síganme en esa lectura. Juan 4, capítulo 1, o capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Los versículos, hasta el versículo 10. No vamos a estudiar toda la historia, pero vamos a trabajar ahí el aspecto central de la historia, que dice lo siguiente. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús dijo: dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban bien con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Jesús contestó: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Quizás ese texto no se parezca muy navideño, pero podemos decir que aquí hay una Navidad fuera de época. Una Navidad en abril. Porque aquí lo que pasa es, Jesucristo ya en el desarrollo de su ministerio, él pasa por una región donde los judíos no solían pasar por problemas de relaciones. Historia antigua, ¿no? Y esas discrepancias teológicas que habían entre los judíos y los samaritanos es el centro del problema acá. Jesús insiste en pasar por ahí, viniendo del sur al norte, pasando por esa región, y no solamente pasa por ahí, sino que forza la barrera cultural al hacer algo que un judío no solamente no haría con una samaritana, pero tampoco haría con una misma judía, que es hablar con una mujer extraña, así como Jesús le habló. Y Jesús pasa por ahí, insiste en romper todas esas barreras, y en ese proceso se da una conversación muy interesante, pero muy reveladora. Son pocos los momentos en que Jesús es totalmente transparente, por razones obvias de su programa de ministerio, con la gente al decir que Él era el Mesías. Él trataba de decir por las señales, por los milagros, por las obras. Pero aquí Jesús dijo claramente a esa mujer: mira, yo soy el Mesías. Y ese aquí fue para esa mujer, en ese día, fue su Navidad. En ese día,
ella descubrió que nació el Mesías. Nació, creció y está aquí frente a mí. Y esa experiencia de conocer a Jesús es interesantísima. Mira cómo Jesús se presenta aquí, cómo Jesús se hace conocido y cómo ese texto de cierta manera nos permite a conocer a Jesús de una forma profunda y experimentar en la Navidad una otra perspectiva de la celebración. Aquí nosotros vemos que Jesús se hace conocido por esa mujer, pero es interesante de la manera como Jesús le cuestiona. Si conocieras con quiénes estás hablando, tendrías una otra perspectiva de la vida. ¿Conoces a Jesús? Esa es la pregunta que queremos hacer en esa mañana. ¿Conoces a Jesús? Jesucristo es la encarnación de la gracia. Y Él se revela así en ese texto. Porque Jesucristo insiste en pasar por Samaria. Insiste en hacer... ¿Y qué onda eran los samaritanos? Básicamente, en el pasado, en esa región era habitado, todo era el pueblo de Israel, ¿cierto? Toda esa región. Pero en un momento el pueblo de Israel se dividió en dos partes. El sur, Judá, el norte, Israel. Y después del norte, ellos anduvieron un poco descarrilados y hubo cuento corto, hubo una mezcla entre pueblos en esa región y se estableció ahí un grupo que tenía una comprensión teológica que era un poco diferente de la de los judíos. Ellos, por ejemplo, creían solamente y seguían solamente los 5 primeros libros de la Biblia, no de Josué en adelante. Entonces había un problema histórico, había un problema teológico, había un problema cultural, había una serie de problemas entre ellos, tanto que los judíos eran tan estrictos con eso que daban vuelta por otro lado para no pasar por ahí, aunque fuera el camino más corto. Jesús insiste en pasar por ahí. Él insiste en pasar por una región donde él no era bien aceptado. Él no era querido ahí. Porque la gente no sabía que Jesús era el Cristo. Para la gente era un judío más. Y no solamente los judíos no tenían onda con los samaritanos también con los judíos. Entonces él no sería bien recibido por ahí. Y ustedes saben que los viajes en aquella época no es como hoy día, que uno toma un bus y cruza toda una región y no da ni aló para los que están al lado. Uno tiene que llegar a la ciudad, comprar, conectarse con la gente, tener relaciones ahí. Y si la gente te tiene mala, no te va a servir bien, no sé, te va a escupir en la comida, qué sé yo. Había una mala onda ahí y es desagradable ese ambiente. Jesús insiste en pasar por ahí. Porque Jesús insiste en acercarse hacia los que no le quieren. Porque Él es la encarnación de la gracia y eso es gracia. Él insistió en venir en pos de nosotros. Por eso nació. Y más, en ese texto vemos que Jesús toma la iniciativa. Porque Él estaba ahí y podía pasar piola. La mujer vino, sacó agua, qué sé yo. Él podía quedar tranquilito. Pero Él insiste en tomar la iniciativa de conversar con esa mujer. No solamente en conversar con esa mujer porque Él tenía una necesidad, sino que Él estaba ahí por causa de ella. La gracia de Dios no es una respuesta a una solicitud. La gracia de Dios es iniciativa de Dios. Dios derrama su gracia a nosotros, no es porque nosotros le hemos solicitado. Nosotros no lo queríamos. La gracia de Dios es iniciativa de Dios. Que Jesús haya venido es una iniciativa de Dios. Y esa gracia se hace accesible. Tan accesible al punto de que esa mujer pudiera conversar con su Salvador. Así como conversamos nosotros. La accesibilidad es un privilegio. Accesibilidad es un privilegio. Y en Jesucristo nosotros tenemos el Dios hecho accesible. Por eso que su nombre, ¿cuál es? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí está la encarnación de la gracia. Dios se hizo accesible. Dios se hizo posible a nosotros que estábamos tan distantes de Él. Y no se engañen, hermanos, nosotros tampoco queríamos a Jesús.
No eran solamente los fariseos malos, no eran solamente los samaritanos medio raros, no, nosotros también. A veces vemos esas historias y pensamos que nosotros somos los discípulos, nosotros somos los que creemos en Jesús, nosotros somos los que... Y yo leo esas historias y muchas veces digo, quizás yo en esos días hubiera hecho lo mismo que estas personas, rechazado a Jesús tal como ellos. Si no fuera por la gracia de Dios que llegó a mí primero, yo no lo hubiera querido ni creído. Jesús es la encarnación de la gracia. Jesús es Dios diciéndote a ti que Él te quiere salvar. Pero no solamente la encarnación de la gracia, Jesús es también el regalo de Dios. Jesús dice algo interesante para esa mujer. Si supieras lo que Dios te puede dar, o si conocieras el don de Dios, como otras versiones dicen, ¿qué es lo que Dios nos puede dar? Aquí Jesús hace una relación, porque tiene que entender la mente de la mujer. ¿Qué es lo que ella entendió de lo que Jesús dijo? Claramente Dios es el gran benefactor del universo. Él es el que da dones a los hombres, la Biblia dice, ¿cierto? Y la mujer aquí fue cuestionada sobre si ella conocía realmente a su Dios, al Dios que ella adoraba. Si conociera lo que Dios puede dar, entonces Jesús cuestiona la misma fe de la mujer, diciendo, a lo mejor no estás tan enterada de lo que realmente es el favor de Dios. ¿Qué es ese favor de Dios? El don supremo de Dios es la vida eterna, es la salvación. Porque la salvación es la restauración, primeramente de nuestra relación con Él, en segundo lugar de nuestra relación con nosotros mismos, y en tercer lugar de nuestra relación con los demás. Por lo tanto, no hay nada más interesante, importante y vital para cualquier ser humano que eso. Salvación no es meramente ir al cielo cuando se termine su vida. Salvación es la misma vida. La vida reordenada, la vida replanteada, la vida sanada, la vida restaurada, que comienza aquí y se extiende por la eternidad. Esa es la salvación, ese es el don de Dios. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es que a lo mejor no conoces la verdadera salvación de Dios. Y Jesús aquí se presenta a ella, porque ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Si conocieras el don de Dios, Él no hizo así, pero imaginémoslos, ¿cierto? Así como con la libertad poética de The Chosen, ¿cierto? Si conocieras el don de Dios, y si conocieras el que te habla, que es lo mismo, eso es lo que Jesús dijo a ella. Jesús es el gran regalo de Dios, la gran salvación de Dios. Salvación no es algo que Dios te da meramente por medio de Jesucristo. Jesucristo es Él mismo la salvación. Tanto que la Biblia describe a aquellos que son salvos como aquellos que están en Cristo. Cristo es la salvación. Él no es un medio para. Porque mucha gente entiende el cristianismo así. Yo tengo que creer en Jesús para ser salvo. Pero una vez que yo creo en Jesús, ¿qué hago con Jesús? Ya creo en Jesús. Creo que Jesús murió por mí, perdón mis pecados. Amén. Ok, muchas gracias. Ahora dame la salvación. Como un intercambio. Como si la salvación fuera un bien que yo compro y Jesús es la moneda con la cual yo pago. No, no es así. La salvación es Jesús. Él es el don de Dios. Él es el regalo de Dios. En Él está la encarnación de todo lo que yo necesito. La salvación comienza, se desarrolla y termina en Jesús. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que encontraremos? Jesús. La gente se imagina que vamos a llegar allá y vamos a encontrar ahí con un viejo barbón sentado en un trono que es el Dios el Padre. No, no va a ser así. ¿Qué es lo que vamos a ver? Jesús. Porque al Padre no se puede ver porque es espíritu. La Biblia dijo eso un montón de veces. Pero Jesucristo es la encarnación de la divinidad. En Él habita la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver de Dios es Jesús. Él es la salvación. Estar con Él es ser salvo. Y el regalo aquí es fantástico porque el regalo es Él. Y es hermoso porque al mismo tiempo en que Jesús es el regalo de Dios para nosotros, Él regala su vida. Él mismo dijo eso. Yo entrego mi vida. Nadie me la quita. Yo entrego mi vida para rescatar a ustedes.
Jesús es el gran regalo de Dios. Él es la salvación. Ahora, Jesús también termina presentándose aquí como el gran Señor del universo, porque le dice a la mujer: si conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Jesús es muy inteligente porque él estaba en un pozo y le pide agua a la mujer. Y la mujer cuestiona: pero ¿cómo me vienes a pedir agua a mí? Porque eso es raro, no suele pasar. Ustedes y nosotros no nos hablamos. ¿Cómo se te ocurre romper esa barrera cultural, romper esa etiqueta social? Y Jesús utiliza toda esa metáfora del agua para hablar de elementos más profundos aquí. Y es interesante porque la dinámica de poder en ese momento estaba para el lado de la mujer. Ella era la que tenía poder. Jesús era el sediento, estaba cansado del camino, ¿cierto? Jesús probablemente no tenía con qué sacar agua. La mujer dijo: si tú ni siquiera tienes con qué sacar agua aquí. Él tenía sed y no tenía cómo sacar agua y estaba ahí en un pozo. La mujer tenía con qué sacar agua, por lo tanto, en aquel momento ella era más poderosa que Jesús. Y Jesús da vuelta a esa lógica y dice: si supieras quién soy yo, tú le pedirías y él te daría un agua mejor. La mujer cuestiona: pero si ni siquiera tienes con qué sacar agua, ¿cómo me vas a dar agua? Y Jesús habla: no, esa agua es otra agua. Ya no estamos hablando de agua ya. Ya estamos hablando de otra cosa. Y Jesús va caminando con la mujer, va conversando con la mujer. Y básicamente lo que Jesús va a revelar a esa mujer, que Él es el Señor del universo. Porque el poder de una persona reside en lo que esa persona es capaz de hacer. El poder de una persona reside en lo que esa persona es capaz de hacer. Si tú llegas mañana a tu trabajo y qué sé yo, Dios quiera que no, pero te peleas con un compañero de trabajo, por cualquier razón tonta, no es lo mismo que pelear con tu jefe. Porque tu compañero de trabajo no te puede echar. Él puede hablar mal de ti, él te puede hacer, cierto, la vida difícil, qué sé yo. Pero tu jefe puede decir: ¿sabe qué? Ya, aquí nomás llegamos. Él tiene ese poder. Por lo tanto, no pelees con tu jefe, ni con tu compañero de trabajo. Amén. No escuché un amén, así que voy a orar por ustedes. El poder de una persona está en lo que la persona es capaz de hacer. Él te puede echar, por lo tanto no ande a pelear con él. Lo mismo con un cliente. Porque si él tiene el poder de comprar aquí y tiene el poder de comprar mucho, lo voy a tratar como un rey. Lo voy a servir como un príncipe, ¿cierto? Debiera ser así. Y Jesús entonces da vuelta al argumento y dice: mira, tú te crees muy poderosa porque tienes cómo sacar agua de este pozo. Pero yo tengo un poder superior, capaz de dar a usted una saciedad tan absoluta que nunca más tendrás sed. Y eso es tremendo, porque Jesús juega con esas limitaciones, la limitación que él tenía para sacar agua, y anuncia que él tiene poderes infinitos. Y que ese poder infinito no solamente es personificado en él como está para ti, está disponible para ti, porque él dice: si pidieras, podrías tenerlo. Hay algo fantástico aquí. Jesús está hablando de esa saciedad plena, absoluta. Es una saciedad existencial, es una saciedad humana. Es la restauración más profunda que un ser humano pueda experimentar. Y él dijo: si pidieras, podrías tenerlo. No es imposible, no es inaccesible. Yo puedo dar, yo te lo puedo dar. La relevancia de una persona está en la capacidad con la que ella puede cambiar la vida de alguien. Y Jesús se presenta sumamente relevante para esa mujer, porque dice que tus sedes pueden ser saciadas para siempre. Y esa agua viva
que es utilizado aquí es una metáfora para esa agua de la vida, para esa saciedad absoluta. Jesús dijo: yo soy el agua, aquel que bebe de mí no tendrá jamás sed. Jesús aquí se presenta como el Señor del universo, aquel que tiene todo poder. Y todo ese poder está contando una historia. La historia de que es la encarnación de la gracia de Dios, de que Él es la misma manifestación de Dios presente, como un regalo para nosotros, y es accesible, está ahí. Pero la pregunta que queda para la mujer y que queda para nosotros es: ¿conoces a Jesús? Porque si lo conocieras, podrías pedirle a Él y Él te llenaría por completo. Tú lo conoces. Hay un sermón antiguo de S.M. Lockridge, que fue un pastor en una iglesia bautista de Estados Unidos. Y él cuestiona eso. ¿Tú lo conoces? Él dice: ese es mi rey. La Biblia presenta aquí a Jesús como un rey de 7 poderes. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia, el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos, el rey de la gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. ¿Ustedes lo conocen? David dijo: los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Ese es mi rey soberano. Ese rey soberano es duraderamente fuerte, es completamente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente elegante, es imperialmente poderoso, es imparcial y misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el fenómeno más grande que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del pecador, la pieza central de la civilización. Él se encuentra en la soledad de sí mismo. Él es increíble, Él es único, Él no tiene comparación, Él no tiene precedentes. Él es la idea más elevada de la literatura, la personalidad más alta de la filosofía. Él es el problema supremo de la alta crítica y Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es la necesidad cardinal de la religión espiritual. Él es el milagro de las eras. Él es el superlativo de todo lo bueno que elija llamarle. Él es el único calificado para ser un salvador totalmente suficiente. Pero la pregunta es: ¿tú lo conoces hoy? Él da fuerza a los débiles. Él está disponible a los tentados y probados. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libera a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él ve a los ancianos. Él recompensa a los diligentes y hermosea a los mansos. Pero me pregunto si tú lo conoces. Bueno, este es mi rey. Él es la clave del conocimiento, la fuente de la sabiduría, la puerta de la liberación. Él es el camino de la paz, el camino de la justicia, el camino de la santidad. Él es la puerta de la gloria. ¿Tú lo conoces bien? ¿Tú lo conoces de verdad? Su oficio es múltiple, su promesa es segura, su luz es incomparable, su bondad es ilimitada y su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es suficiente, su reinado es justo y su yugo es suave y ligera es su carga. Desearía poder describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Bueno, tú no puedes sacarlo de tu mente, no puedes quitártelo de encima, no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero descubrieron que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ningún defecto en Él. Los testigos no lograron que sus testimonios coincidieran y Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no pudo retenerlo. Sí, este es mi rey, este es nuestro reino, este es el Señor del universo. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿Cuánto dura eso? Y cuando termines con todo lo siempre, entonces habrá un amén y un amén. Este fue el que nació en Belén. Y a este Jesús es quien celebramos. ¿Tú lo conoces?